Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los secretos que la red esconde. Hoy prepárense porque vamos a adentrarnos en un tema que ha causado auténtica conmoción, un detalle que ha hecho que hasta el mismísimo Demetrio, nuestro analista estrella, explote. Y todo por algo que a simple vista parecía insignificante, una pequeña imperfección en la vasta red de Khan. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de esa sutil anomalía que ha puesto de cabeza a la comunidad de análisis de datos y ciberseguridad, y que, créanme, va a cambiar la forma en que vemos la información que fluye por Internet. ¿Alguna vez han sentido que hay algo más detrás de lo que ven en línea? Esa sensación de que las cosas no son exactamente como parecen, de que hay capas y capas de información oculta esperando ser descubiertas. Pues bien, hoy esa sensación se va a materializar. Vamos a desglosar, pieza por pieza, qué es exactamente lo que ha sacado de quicio a Demetrio, un tipo que normalmente tiene la calma de un monje zen analizando código binario. Y esto no es solo para los expertos en tecnología, no. Esto es para todos los que sienten curiosidad, para los que les gusta cuestionar, para los que creen que la verdad está a menudo escondida a plena vista. Antes de sumergirnos en las profundidades de esta intriga, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones, porque, créanme, los misterios que desvelamos aquí no los encontrarán en otro lugar. Así que ya saben, denle a ese botón de suscribirse y acompáñennos en esta aventura. Ahora sí, vamos a lo que nos ocupa. La red de Khan. Para quienes no estén familiarizados, Khan es una de esas plataformas que, aunque no lo parezca a simple vista, tiene una infraestructura digital brutal. Hablamos de miles de servidores, terabytes de datos intercambiándose cada segundo, y una complejidad que harían sudar a cualquier ingeniero informático. Demetrio, con su ojo clínico para los patrones y las inconsistencias, llevaba tiempo monitoreando esta red. Es como si tuviera un sexto sentido para detectar cuando algo no cuadra, cuando hay un hilo suelto en ese tapiz digital. Y durante semanas notó algo. Algo pequeño, casi imperceptible, pero recurrente. Imaginemos la red de Khan como un gigantesco mapa lleno de carreteras, autopistas, caminos secundarios y senderos escondidos. Cada dato, cada paquete de información, es un vehículo viajando por estas rutas. Demetrio, desde su centro de control virtual, observa el tráfico. Ve los patrones de circulación, los horarios pico, las rutas más comunes. Pero de repente empezó a notar que en un punto específico de este mapa, en una de las rutas menos transitadas, un tipo de vehículo muy particular, que debería seguir un camino estándar, estaba desviándose. No era un desvío grande, no era un accidente, era una pequeña, casi elegante modificación en su ruta habitual. Al principio, Demetrio lo achacó a un error. Un pequeño glitch en el sistema, un fallo temporal en un router. Es normal, en redes tan complejas siempre hay pequeñas fallas. Pero lo que le empezó a inquietar fue la recurrencia. No era un evento aislado, sucedía una y otra vez, siempre en el mismo lugar, con el mismo tipo de vehículo de datos. Y no solo eso, sino que los paquetes de datos que se desviaban mostraban un patrón de encriptación ligeramente distinto, una firma digital que, aunque sutil, era diferente a la del resto del tráfico. Esto, para un observador como Demetrio, es como ver a un relojero encontrarse con un tornillo que no pertenece a ninguno de sus relojes conocidos. Le picó la curiosidad. Y como buen detective digital, empezó a tirar del hilo. Utilizó herramientas de análisis avanzadas, simuló escenarios, cruzó datos de diferentes fuentes. Y cuanto más investigaba, más se daba cuenta de que no era un error. Era intencional. El primer gran obstáculo fue la opacidad. La red de Khan está diseñada para ser segura, robusta. Acceder a información detallada sobre el enrutamiento de paquetes específicos no es tarea fácil. Es como intentar seguir a un coche en una ciudad enorme sin saber su matrícula ni su destino. Pero Demetrio tiene sus mañas, sus trucos. Y con paciencia y una dedicación que a veces roza la obsesión, logró aislar estos paquetes anómalos. Y aquí viene el detalle que lo hizo explotar. Cuando finalmente pudo desgranar la información contenida en esos paquetes desviados, descubrió que no eran datos aleatorios ni basura digital. Eran fragmentos de información, metadatos, que parecían estar siendo recogidos y retransmitidos de una manera muy específica. Y lo más desconcertante es que al correlacionar estos fragmentos, surgía un patrón, un esquema de información que no debería existir.
Imaginen que están leyendo un libro y, de repente, se dan cuenta de que ciertas letras de cada página, al unirlas en orden, forman un mensaje oculto. Algo así, pero a escala digital y mucho más complejo. Demetrio se dio cuenta de que esta red, la red de Khan, estaba siendo utilizada para recolectar y reensamblar información de forma que pasaba desapercibida por los mecanismos de seguridad convencionales. Lo que él identificó no era un hackeo directo, no era un robo de datos masivo en el sentido tradicional. Era algo más sutil, más insidioso. Era como si alguien estuviera utilizando un sistema de correos interno, muy discreto, dentro de la propia red, para enviar y recibir información de una manera que nadie más detectaba. Y la clave de su explosión fue darse cuenta de que este sistema no estaba ahí por accidente. Estaba deliberadamente oculto. Piensen en ello como si en un gran almacén, donde todos los paquetes se mueven por cintas transportadoras, alguien hubiera instalado un pequeño túnel secreto que conecta dos puntos específicos, por donde pasan unos paquetes muy concretos, de forma silenciosa y sin ser vistos por los supervisores. Y la información que esos paquetes transportaban era, en sí misma, peculiar. No eran contraseñas, ni números de tarjetas de crédito. Era información de tipo contextual, patrones de comportamiento, ubicaciones temporales, interacciones sociales. En resumen, información muy valiosa para la elaboración de perfiles. El problema, según la perspectiva de Demetrio, no es solo que esta información se esté recopilando, sino el asterisco cómo y el asterisco por qué. La forma en que estaba oculta sugiere una clara intención de evitar la detección. Y el tipo de información recopilada, si se ensambla correctamente, puede ofrecer una imagen increíblemente detallada de los usuarios de la red, de sus hábitos, de sus preferencias, de sus movimientos. La explosión de Demetrio no fue de ira, sino de frustración y a la vez, de una profunda preocupación. Frustración porque, a pesar de todo su análisis, todavía no podía identificar quién estaba detrás de esta operación. Y preocupación porque esto podría significar que la privacidad de muchos usuarios estaba siendo comprometida de una forma que ni siquiera sospechaban. Hemos visto en el pasado filtraciones de datos, ataques de ransomware, suplantación de identidad. Pero esto era diferente. Esto se sentía como una operación de espionaje a pequeña escala, pero a gran escala en cuanto a su alcance, utilizando la propia infraestructura de la red para operar en las sombras. Lo que Demetrio ha logrado identificar es un asterisco canal de datos oculto dentro de la red de Khan. Este canal no sigue las rutas convencionales de la información. Utiliza saltos discretos, enrutamientos anómalos que escapan a la monitorización estándar. Los paquetes de datos que transitan por este canal tienen una firma digital ligeramente modificada, y la información que transportan, aunque fragmentada, es significativa. Al analizar los patrones de estos desvíos y la naturaleza de los datos, Demetrio ha llegado a la conclusión de que se trata de una operación de recolección y retransmisión de metadatos, diseñada para ser indetectable. La explosión de Demetrio, para ser claros, fue un momento de epifanía mezclado con incredulidad y alarma. Un momento en el que todas las piezas del rompecabezas, por muy pequeñas y aparentemente insignificantes que fueran, encajaron para revelar una imagen mucho más grande y preocupante de lo que había anticipado. Él no es un alarmista, es un analista riguroso. Y lo que vio en ese detalle oculto, le hizo saltar todas las alarmas. ¿Qué significa esto para nosotros? Bueno, en primer lugar, nos recuerda la importancia de ser conscientes de la información que compartimos en línea, incluso de aquellos metadatos que creemos que son inofensivos. En segundo lugar, nos pone sobre aviso de que existen métodos sofisticados para la recolección de datos que van más allá de los ataques evidentes. Y en tercer lugar, nos impulsa a seguir investigando, a no conformarnos con las explicaciones superficiales, a siempre buscar ese detalle oculto que puede cambiarlo todo. Es un recordatorio de que la seguridad digital no es un estado pasivo, sino un campo de batalla constante. Y que mientras la mayoría de nosotros usamos la red para comunicarnos, trabajar o entretenernos, hay otros que buscan explotar sus complejidades para sus propios fines. La red de Khan es solo un ejemplo, pero este tipo de anomalías, de canales ocultos, podrían estar presentes en otras infraestructuras digitales importantes. Para Demetrio, este descubrimiento es solo el principio. Ahora el desafío es mayor, identificar quién está operando este canal y cuál es su objetivo final. Es una carrera contra el tiempo, y una lucha por la transparencia y la privacidad en el ciberespacio. Y nosotros como canal,
nos comprometemos a seguir de cerca esta investigación, a compartirles cada avance y a mantenerlos informados. Y con esto, queridos amigos, llegamos al final de nuestro viaje de hoy por los intrincados caminos de la red. Hemos desentrañado el misterio que hizo que Demetrio explotara, hemos visto cómo un detalle oculto puede revelar una operación clandestina y hemos reflexionado sobre las implicaciones para nuestra privacidad digital. Ha sido un placer compartir esta investigación con todos ustedes. Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Me encantaría saber qué opinan de este descubrimiento. ¿Les parece preocupante? ¿Han notado ustedes algo similar en otras plataformas? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido interesante, no olviden dejar un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que todos estemos más informados sobre los riesgos y los misterios que acechan en la red. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más investigaciones exclusivas como esta. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando los secretos que el mundo digital nos tiene guardados. Hasta la próxima, exploradores.